Comparto lectura del académico Ricardo Esquivel Triana sobre el tema La historia de la Fuerza Aérea Colombiana y el cese del conflicto armado. Tiene la palabra el académico Ricardo Esquivel Triana. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por su atención. Vamos a hablar entonces sobre lo que supone la historia en tiempo inmediato de la Fuerza Aérea Colombiana y sobre todo en su relación con el cese del conflicto armado interno en el país. Para ello, les propongo el siguiente plan de exposición. Inicialmente voy a aludir a tres contextos, uno de carácter legal, otro de carácter académico y uno de carácter teórico. Luego haremos, grosso modo, resumen sobre tres fases de operaciones decisivas y cerraremos con algunas conclusiones al respecto. ¿Cuál es el contexto legal que me interesa citar? La Ley 1448, más conocida como Ley de Víctimas, justamente nos llama la atención sobre la necesidad, en su artículo tercero, de investigar, sobre todo respecto a los hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985. Esto no quiere decir que no interese hacer una investigación sobre un periodo previo, sino que fija para efectos más que todo de carácter pecuniario del Estado colombiano un referente para el reconocimiento a las víctimas. Pero lo que más nos interesa aquí en la Academia es justamente su artículo 145, el cual subraya la necesidad de fomentar la investigación histórica sobre el conflicto armado en Colombia. Y subrayo justamente la investigación histórica porque se refiere al trabajo realizado por historiadores profesionales sobre lo que ha ocurrido o no ha ocurrido con respecto al conflicto. En esto valdría la pena justamente acotar que lo que se hizo en La Habana con una llamada comisión histórica, podríamos pensar, son aportes historiográficos, más no necesariamente elaborados por historiadores. Llamaría su atención sobre que casi el 85% de los miembros de esa comisión histórica no eran historiadores, eran profesionales de otras disciplinas que contribuían con sus interpretaciones justamente a la historiografía sobre el conflicto en Colombia. Pero eso justamente es lo que nos permite llamar la atención sobre la necesidad de hacer verdadera investigación o investigación histórica o con herramientas de historiadores sobre lo que ha ocurrido en el conflicto en Colombia. Y en segundo lugar, el mismo artículo 145 nos llama la atención sobre esto, difundir los resultados de esa investigación. Porque si no difundimos los resultados, pues de nada vale hacer trabajos, eventualmente guardarlos en los anaqueles de las bibliotecas, en los trabajos de grado. No, se trata de difundirlos y de hecho esta presentación de hoy tiene que ver con ello. Muy en tercer lugar, la Ley 1448 se refiere al Centro Nacional de Memoria Histórica, pero quiero hacer justamente una diferenciación allí. El trabajo que presentamos está más en la línea de investigación histórica y no tiene que ver necesariamente con memoria. Vale la pena subrayar que hay una diferencia entre historia y memoria histórica. Y lo menciono porque el Centro Nacional de Memoria Histórica también ha hecho muchos aportes que contribuirían justamente a eso, a la historiografía sobre el conflicto colombiano, mas no son historia del conflicto, ¿sí? Son interpretaciones desde otras disciplinas sobre lo que posiblemente se entendería, en particular, en el ejercicio de memoria, a partir de testimonios personales que en historia, voy a mencionar, tiene que ver con otro contexto. Pasemos entonces al siguiente contexto de mi presentación, que es el de carácter académico. Es decir, no estoy presentando un tema completamente novedoso. Digo, el de Fuerza Aérea sí lo es, pero no el del estudio sobre la historiografía de las fuerzas militares en el país. He tenido el privilegio de dirigirme a esta augusta academia en dos ocasiones con respecto a este tipo de temas. El primero justamente hablando sobre el poder naval en el periodo entre final del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Y en ese marco para destacar cómo, debido a la falta de una flota naval,
tal vez por esa razón, en el siglo XX, no en el siglo XIX, sino en el siglo XX, Colombia llegó a perder casi un tercio de su territorio, aunque algunos aludirían, y fue motivo de debate en esa ocasión, un debate interesantísimo que tuvimos en esa ocasión, algunos aludirían que no fue tanto por la falta de una flota naval, sino por la excesiva confianza en los tratados de derecho de límites que habíamos firmado, porque puede ser que los colombianos seamos algo idealistas y pensemos que no necesitamos la fuerza para hacer valer el derecho y que con la simple firma de los tratados ya todo está arreglado. Pues la experiencia histórica nos diría que no. Tal vez, no, espérate un minuto, algunos alcancen a notar en la imagen de arriba tenemos a un crucero italiano, el Carlo Alberto, que uno diría, curioso, Italia, un país recién nacido en ese momento, es decir, Colombia ya llevaba 50 años de existencia cuando Italia se consolida como república unitaria y sin embargo ya tenía armada con presencia en el Caribe colombiano. Una de las embarcaciones es este crucero Carlo Alberto. O tenemos en la imagen de abajo al acorazado Wisconsin, justamente cuando llegó en 1902 a Panamá, ¿sí? Y en el círculo azul, lo que quiero destacar es uno de los vaporcitos que tenía Colombia como flota para hacer valer sus derechos allí. Creo que la proporción no solamente se trata del problema de tamaño, sino en realidad de un desarrollo que tiene que ver con otras expectativas sobre este tema es bastante notorio. Por favor. La segunda exposición que tuve aquí fue justamente para destacar que en Colombia, desde el inicio de la República, siempre hemos tenido ejército profesional. Es desafortunada la historiografía que se ha hecho sobre la fuerza pública en Colombia, porque pretende que tenemos ejército solo desde 1907. Y en esa segunda ocasión, hace ya 2 años, cuando me dirigí a este auditorio, justamente traía a colación aquellas evidencias históricas que nos permitían demostrar que en Colombia hemos tenido ejército profesional de consuno con el inicio de la República y no desde 1907, porque entonces uno podría preguntarse de cuándo acá apenas nace Colombia en 1907 y nace su fuerza pública como tal. Eso significa que hay un error en la manera como se ha contado la historia en Colombia, cómo se ha construido la historiografía, y por esa razón subrayaba hace un rato el señor presidente de la Academia, el problema no es solamente enseñar historia, el problema son los contenidos sobre lo que se enseña. Y esta fuerza pública a la cual aludo allí justamente, no solo ha tenido una tradición legalista, que incluso podemos remontar al periodo de dominio español con las ordenanzas de 1768, sino que además hemos tenido una escuela de formación militar, aquí voy a destacar la fecha 1848, de formación de oficiales ingenieros particularmente, que va de la mano con la creación de la Universidad Nacional de Colombia. Son 2 instituciones que nacen juntas, que hoy no se entiendan en otros ámbitos, es otro problema distinto o tenía que ver con justamente el desarrollo del conflicto. Yo personalmente soy egresado de la Universidad Nacional, pero lo que mostrábamos en esa ocasión era justamente esto, que tenemos que cambiar esa perspectiva histórica. Tenemos una escuela militar mucho más vieja de lo que aparece mencionado en los textos, pero tenemos también ejército profesional, o mejor, militares profesionales desde hace más de 1,5 siglos en Colombia. Y desafortunadamente, si seguimos reproduciendo los textos en los cuales aparecen los errores que por interpretación bipartidista sobre todo, mencionan otros elementos, no vamos a avanzar. De hecho, ¿cuántos de ustedes saben que los artífices de construcción de este ejército profesional fueron respectivamente Tomás Cipriano Mosquera, Rafael Núñez y particularmente Miguel Antonio Caro? La reforma militar no es de Reyes, que aparece en la mayoría de textos. La reforma militar es propuesta de Miguel Antonio Caro. Y ahí aparece la relación de todas las normas que se emitieron, siendo Miguel Antonio Caro presidente en ejercicio de la República de Colombia. ¿Qué hizo después Reyes? Simplemente, después del
infastuo suceso de la Guerra de los 1000 días echar a andar muchos de esos elementos jurídicos. Esa fue nuestra segunda exposición aquí. Y entonces hoy vamos con la tercera, que es la tercera fuerza militar o el otro componente de las fuerzas militares en Colombia, que es la Fuerza Aérea Colombiana. Para ello entonces les he propuesto, por favor, un contexto de carácter teórico. Es decir, en historia no es obligatorio hacer justamente propuestas teóricas para reconstruir la historia, pero sí es necesario. ¿Por qué? Porque justamente lo que acabo de mencionar es que pueden haber sesgos en la interpretación o formas de presentar la información, aunque las evidencias históricas sigan sustentando una y otra. Y el primer contexto de carácter teórico al que me voy a referir es el contexto de victoria decisiva. Seguimos allí a Colin Ray, que nos sugiere que podemos hablar de victoria decisiva con respecto a el desarrollo de operaciones, que finalmente nos diría que una campaña fue exitosa. Victorias decisivas de carácter estratégico, que son aquellas que justamente traslucen cuál es el éxito en el desarrollo justamente o en el cumplimiento de la misión de nuestras fuerzas militares, y victorias decisivas de carácter político, a cuál no me voy a referir específicamente, o de hecho lo voy a hacer un poco más coloquialmente, a la victoria decisiva de carácter político. ¿Por qué razón? Porque en realidad la victoria política no corresponde al ámbito militar, es un elemento del alto gobierno y es el que se está discutiendo finalmente en La Habana. Es decir, a futuro podemos decir, tuvimos una victoria, no tuvimos una victoria con respecto a los diálogos en La Habana, eso se está decidiendo todavía allá, en La Habana. A nosotros nos interesa más, en la perspectiva de historia militar, explorar justamente lo que constituye las victorias decisivas de carácter estratégico. Es decir, aquellas victorias que conducen justamente a decisiones políticas. Y ojo con esa diferenciación entre la victoria estratégica que conduce a la decisión política y la victoria política per se, que es la que decide finalmente el alto gobierno. Yo me voy a centrar preferentemente en la victoria decisiva de carácter operacional y de carácter estratégico. Segundo elemento del contexto teórico, la historia del combate. Tendríamos un problema para construir historia militar en Colombia. De hecho, no hay mucha producción sobre historia militar en Colombia. Hay historia elaborada por militares, que es cosa distinta, pero no tenemos una tradición de historia militar en la perspectiva por lo menos que menciona John Keegan. John Keegan es tal vez uno de los, o era uno de los más destacados exponentes de historia militar hasta hace unos años, profesor en la Academia Militar de Sandhurst en Inglaterra, que se hizo famoso sobre todo por un texto, bueno, varios, pero uno en particular que subrayo aquí, que se llama Historia de las batallas. Pero ojo a la diferencia, una cosa son las batallas en términos ingleses y otra distinta los combates. Porque desafortunadamente para los colombianos, si seguimos a Keegan a rajatabla, tendríamos un serio problema. ¿Cuál? Es que Keegan insiste en que la batalla tiene una connotación particular que pertenece estrictamente al modelo occidental de guerra realizado en Europa, ¿sí? Hasta hace muy poco, pensaríamos, pero que no se parece para nada a lo que ocurre o ha ocurrido en Colombia en los últimos años, que son los combates esporádicos típicos de la guerra asimétrica como tal. Y entonces si nos pegamos a Keegan, de pronto no nos serviría mucho porque él dice, justamente cita el episodio de los franceses en Argelia para decir que eso no es guerra, que eso no es batalla y por lo tanto él no se ocupará nunca de ese tipo de batallas. Si yo siguiera ese criterio de Keegan, pues no podríamos construir una historia militar de Colombia, porque justamente descalifica de facto esa condición John Keegan. Y lo cito incluso, vuelvo a insistir, porque es tal vez uno de los más destacados o más citados autores de la historia militar académico británico como tal. Y hay otro problema que acota Keegan al respecto, y lo hace en su otro libro, que es Historia
justamente del arte de la guerra, en la cual menciona, oiga, ¿es posible que haya guerra en las altas montañas, en las selvas, en los pantanos? Y dice Keegan, no. Y entonces tenemos un segundo problema. Si buena parte de la guerra que se ha hecho en Colombia, si buena parte del conflicto en Colombia se ha desarrollado en la selva, en los pantanos, en las altas montañas, no tenemos posibilidad de hacer una historia militar sobre el conflicto colombiano, según Keegan. Pero lo estoy citando justamente por eso, porque la interpretación teórica nos permitiría eso, que yo aproveche lo que dice el otro justamente para controvertir cómo es que debo orientar la construcción de una historia militar en Colombia, y es la historia de los combates. Tenemos que reivindicar en Colombia la historia del combate, porque justamente la característica fundamental de cómo se llevó a cabo el conflicto en Colombia es el combate fluido en esos territorios, en esas zonas inhóspitas que para Keegan considera son imposibles teatros de operaciones militares. Y sin embargo en Colombia tendríamos algunas interpretaciones, tendríamos muchos colegas insistiendo que Colombia se la ha pasado en guerra incluso desde el siglo XIX, si le hacemos caso a algunas interpretaciones de estos comisionados de La Habana, incluso desde que llegó Colón, y entonces no entenderíamos cómo es posible que esos colegas expertos insistan en que en Colombia hemos vivido siempre en guerra, desde que llegó Colón, y sin embargo John Keegan nos dice, aquí no hay posibilidad de hablar de guerra. ¿Sí? Y el tercer elemento teórico, esto parecerá largo, pero es indispensable para entender justamente las minucias de cómo construir historia militar en Colombia, tiene que ver con la noción de historia inmediata que proviene de la escuela francesa, en particular cito allí a Sauvage, que nos plantea algo muy interesante, y es un problema de los historiadores profesionales, hasta hace poco era clarísimo. No se puede hacer historia sobre el tiempo presente, decían los franceses hace un tiempo. Es decir, ¿cómo va a contar historia que es pasado si yo todavía estoy vivo? Si el conflicto está presente, ¿cómo va a ser una historia del conflicto si yo estoy participando en el conflicto? Entonces eso no pertenece al campo de la historia, decían antes los franceses, sino que pertenece a otros campos. Tienen ventaja allí los politólogos, tienen ventaja allí los sociólogos, tienen ventaja otras disciplinas, pero los historiadores estarían inhibidos hasta hace poco de contar una historia sobre el conflicto colombiano. ¿Por qué? Porque el conflicto colombiano no ha acabado y no conocemos por completo sus consecuencias, por lo tanto no habría manera de hacer una interpretación historiográfica sobre el conflicto. Por fortuna aparece este señor Sauvage y nos dice, no, planteemos la posibilidad de que hay necesidad no solamente de hacer una historia del tiempo inmediato, una historia de hoy, sino que al contrario los historiadores no pueden desaprovechar la oportunidad justamente de ante la riqueza de fuentes que significa los tiempos de hoy, la internet por ejemplo, recoger buena parte de esas evidencias, recoger buena parte de esos testimonios y convertirlo ya en insumos para construir la historia. Y ese es un elemento entonces muy interesante porque nos permite decir, sí podemos hacer también historia del conflicto colombiano como tal. No es solamente tarea de otras disciplinas sociales como tal. Y con ese largo preámbulo, que ojalá ustedes me disculpen, pues hablemos ahora sí del papel de la Fuerza Aérea Colombiana con respecto al cese del conflicto armado interno en Colombia. Y para ello les propuse tres fases. Una primera en la cual hablamos de lo que pueden ser las operaciones que significan el preludio, que justamente nos ilustran sobre, mire, en Colombia existe una Fuerza Aérea con unas capacidades que hasta ahora podían haber pasado desapercibidas. Y en esa primera fase, que iría de 1998 a 2002, destacan dos operaciones particularmente que destacarían justamente ese valor que la Fuerza Aérea de pronto, en versiones e interpretaciones historiográficas previas, no le había sido reconocida. Y son las operaciones de recuperación de Mitú en diciembre de 1998 y la operación de recuperación de la zona de distensión en el 2002.
ocupémonos primero de la operación Vuelo de Ángel, ocurrida en diciembre de 1998. ¿Por qué constituye una victoria estratégica la operación Vuelo de Ángel? Entonces allí destaco dos elementos desde el punto de vista justamente de una campaña. Número uno, porque frena una tendencia que algunos de ustedes, los que sean más cercanos a mi edad, porque hay algunos jóvenes que de pronto no alcanzaron a conocer ese periodo difícil de la historia de Colombia, hubo una tendencia entre el 96 y 98 cuando el grupo ilegal armado FARC pretendía pasar a lo que se llama, en teoría de la guerra revolucionaria, de la guerra de guerrillas a la guerra de movimientos. Y para eso se concentró en atacar grandes unidades de la fuerza pública, y uno de esos hechos destacados que estoy aquí subrayando es la toma de Mitú, donde hay una consideración adicional. Mitú, una población de frontera, capital de departamento, sobre todo zona que concentra buena parte de los cabildos indígenas de la región, ubicado en la frontera con Brasil, pero sobre todo lo que pretendía ese grupo era habilitar o mejorar las condiciones para su corredor de tráfico de drogas y armas en esa región. Pues justamente la acción que desarrolló la Fuerza Aérea, no puedo entrar en detalles para no aburrirlos demasiado, frenó las dos cosas. Frenó esa tendencia que llevaba el grupo armado ilegal para tomarse poblaciones o para atacar grandes unidades de la fuerza pública, y en segunda instancia impidió que consolidara ese corredor de narcotráfico y de tráfico de armas que tenía el grupo armado allí. Pero justamente por otra condición podría ser interesante examinar esta operación. Alguna de nuestras colegas tiene un estudio particular sobre eso, de manera que después habrá ocasión de consultarlo en alguna publicación. Y es que justamente es la operación que permite visualizar cómo hasta ahora la Fuerza Aérea no había sido considerada justamente en la magnitud de lo que podía aportar en el desarrollo del conflicto para justamente limitar la acción del grupo ilegal. Y es que con esta operación la Fuerza Aérea destacó 4 de los aspectos que hacen parte o son características principales de este tipo de fuerza. Su primer elemento, su capacidad de respuesta inmediata. Y justamente con respecto a Mitú, nadie más sino la Fuerza Aérea pudo llegar de inmediato para responder al ataque del grupo ilegal. No había ninguna otra fuerza porque Mitú, aún hoy, sigue aislada del resto del país. Mitú aún hoy no solamente está aislada del centro del país, sino que incluso está aislada, bastante lejana, por carretera, no hay posibilidad de conexión terrestre, escasamente por vía fluvial, el mismo río Oropesa es demasiado caudaloso para poderlo navegar, y solamente es posible llegar a Mitú entonces por vía aérea. De hecho, es hasta más fácil pasar de Mitú a Brasil que pasar de Mitú hacia el interior de Colombia. Los oficiales de la Fuerza Aérea pues conocen mejor que yo esa característica geográfica. El segundo aporte que destacó allí en esa operación, la conciencia situacional. Hasta ese momento la Fuerza Aérea había hecho algunos avances en el desarrollo de la inteligencia aérea, y justamente con la operación en Mitú estos elementos van a aparecer como claves para el conflicto en Colombia, es decir, la capacidad que tiene la aviación de observar lo que ocurre sobre el campo de combate, la posibilidad que tienen los elementos tecnológicos justamente de rastrear los movimientos, de detectar los movimientos de los actores, o mejor, de los miembros del grupo ilegal, la posibilidad que tiene justamente de suministrar la información de primera mano a los comandantes en bases muy lejanas o incluso en el comando general en Bogotá sobre lo que está ocurriendo allí. Y para todo eso la Fuerza Aérea tenía los elementos técnicos de apoyo. El tercer elemento, el apoyo aéreo cercano, es decir, la capacidad también que tenía la Fuerza Aérea de apoyar a las tropas en tierra
en el caso de MeToo, de apoyar a los policías, aunque ahí vale una aclaración. Difícilmente se pudo hacer por una sencilla razón, porque los miembros del grupo ilegal, estando el cuartel dentro del casco urbano, justamente aprovecharon esos elementos para evitar que la fuerza pública pudiera golpearlos y de esa manera entonces proceder con relativo éxito en su ataque. Por lo tanto, entonces, la Fuerza Aérea proporciona un cuarto elemento que es característico de sus desarrollos, que es el transporte aéreo militar. Solo la Fuerza Aérea pudo llevar las fuerzas para recuperar a MeToo. Llevó las tropas del ejército, llevó un componente de la policía del comando Junla para recuperar a MeToo, y al cabo de 72 horas, en efecto, MeToo regresó entonces a manos de las autoridades colombianas y se frenó entonces esta intención del grupo ilegal entonces. Características similares podrían acotarse con respecto a la recuperación de la zona de extensión. Igual que MeToo y el departamento del cual es capital, los 5 municipios que conformaron la zona de extensión, más o menos 42.000 a 43.000 kilómetros cuadrados, para algunos colombianos en ocasiones también se pierde la noción del espacio, equivale más o menos a un país como Costa Rica o Suiza. Tanto el área de Vaupés, que fue con eje en MeToo, lugar de la operación militar, como la zona de extensión, los 5 municipios, es un área tan extensa como algunos de los países que le acabo de mencionar. Y si ustedes toman proporción justamente de esa área, entenderían justamente que con medios colombianos tenemos entonces que resolver problemas que otros países, en áreas más pequeñas y con muchos más medios, justamente ni siquiera han tenido. ¿Sí? Y eso nos lleva justamente a destacar que en esta operación la Fuerza Aérea de nuevo hizo gala de sus principales características que venía desarrollando progresivamente. El principal, que tuvo que ver con la conciencia situacional o incluso con el elemento de la inteligencia aérea, porque a través del desarrollo que había tenido la Fuerza, justamente con adquisición de medios de inteligencia técnica e inteligencia aérea para la vigilancia y reconocimiento desde el aire, apenas se decretó en la zona de extensión, la Fuerza Aérea arrancó también con un cometido: vigilar desde el aire lo que ocurría en la zona de extensión. Y eso llevó a acumular información que al cabo del periodo, casi los 4 años, 3 años y medio que duró la zona de extensión, quien tenía la mejor información sobre lo que ocurría allí era la Fuerza Aérea, de manera que cuando el presidente en esa ocasión decretó el cese de la zona de extensión, ¿quién podía dar la mejor información? La Fuerza Aérea sobre qué o de qué manera se podía recuperar esa zona. Para ello, entonces, llamo su atención en la tabla a su derecha, en la cual se destaca que intervino más de 17 tipos diferentes de aeronaves, ¿sí?, para también, en un lapso de 72 horas, recuperar la zona de extensión. Vale la pena mencionar que el gobierno de turno justamente consultó con el Comando General de las Fuerzas Militares cómo hacía para recuperar la zona como tal. Y el Ejército Nacional pues presentó un plan que tomaba cerca de 6 meses para recuperar la zona. La Fuerza Aérea, a partir de los elementos que he mencionado, dijo: podemos realizar una serie de operaciones, de misiones, perdón, que justamente llevó a que en 72 horas se recuperara la zona como tal. ¿Y de qué estamos hablando? De que justamente la información aportada por la Fuerza Aérea se concentró en cerca de 80-85 objetivos, que eran elementos tanto de infraestructura, de desplazamiento, campamentos, zonas de acopio, depósitos que utilizaba el grupo armado ilegal en esa zona,
para sus actividades ilegales, para el desarrollo de sus actividades delictivas, y la Fuerza Aérea entonces condujo esos 80-85, logró que esos 80-85 objetivos fueran neutralizados para evitar que el grupo entonces persistiera en sus acciones y recuperar entonces de manera rápida, certera y sobre todo con el mínimo de afectaciones a la población civil, lograr la recuperación de la zona como tal. Esas dos operaciones entonces vuelvo a destacar como que abren un nuevo panorama sobre el desarrollo del conflicto en Colombia. Y es justamente frente a la preocupación que teníamos muchos colombianos en el año 98, incluso a nivel internacional, que se decía que Colombia era un país que se acercaba rápidamente a la condición de país fallido, Estado fallido. Justamente en este periodo 98-2002, y en parte gracias a la Fuerza Aérea, no porque estén solamente presentes, se debió justamente que los colombianos cambiaran de actitud frente a la posibilidad de neutralizar las acciones del grupo armado ilegal y justamente presentar otro tipo de panorama a las posibilidades de Colombia. Y eso tiene que ver con la segunda fase de operaciones, que he querido insistir en que entiendan que es un esfuerzo sostenido entre 2013 y 2014. Porque en ocasiones los medios de prensa, en ocasiones los políticos, en ocasiones dirigentes, en ocasiones incluso colegas de las distintas disciplinas, quieren hablar solamente de que no, que fue el plan X el que logró el éxito, que no, que fue la operación Y la que logró el éxito. No. Aquí vale la pena que examinemos que hay un esfuerzo sostenido que justamente desarrolla la Fuerza Aérea Colombiana entre 2003 y 2014, que intento resumir en ese cuadro. Ustedes me disculpan porque ahí no puedo meter todas las diferentes operaciones que puede cumplir la Fuerza Aérea. Hicimos como la selección de algunas de las más importantes, pero sobre todo para destacar algunos elementos de tendencia interesante. Donde ven ustedes defensa de poblaciones, verán que entre el 2003, de 33 ataques que llevó a cabo, de 33 acciones que llevó a cabo el grupo armado ilegal FARC contra poblaciones colombianas, justamente obtuvo respuesta inmediata de la Fuerza Aérea. Y cómo progresivamente hasta el año 2010 casi llegamos a cero en ataques producidos por el grupo armado contra poblaciones. Es decir, del 2012 en adelante, el grupo armado ilegal no pudo volver a hacer ese tipo de ataques masivos por una sencilla razón, porque encontró una respuesta adecuada, y en este caso por los medios que he mencionado de la Fuerza Aérea, dado que ya no podía concentrar gran número de sus efectivos, ya no podía hacer desplazamientos como antes lo intentó hacerlo, porque la Fuerza Aérea tenía los medios para detectar inmediatamente y responder rápidamente a esos ataques. Y por esa razón la tendencia es decreciente y tal vez del 2009-2010 en adelante cesan los ataques o ese tipo de ataques que venían ocurriéndose contra poblaciones en Colombia. También en el periodo 2013 a 2011-12 inclusive, tenemos un incremento en la serie de operaciones desarrolladas por la Fuerza que se llama ataque a campamentos y ataques estratégicos. Van de la mano con los que mencioné hace un rato, que son este tipo de ataques que realiza la Fuerza Aérea contra objetivos de la infraestructura del grupo armado ilegal en particular, y que tienen su máxima expresión en el 2006, 757 ataques justamente, y que luego con el tiempo igual comienzan a reducirse. Eso significaría entonces que progresivamente hubo éxito en ese tipo de operaciones. Tal vez no debería insistir en las de apoyo aéreo cercano porque son las operaciones que se realizan de apoyo a nuestras tropas en tierra, pero esas son más variables porque dependen ya de la cooperación entre las dos fuerzas, tanto la Fuerza Aérea como el Ejército Nacional o la Armada de Colombia en el desarrollo de estas operaciones. Quiero pasar a la segunda parte del cuadro, el que está separado por la línea más oscura horizontalmente, para subrayar que simultáneamente, la Fuerza Aérea cumplió otras misiones que tienen que ver con justamente el combate contra el narcotráfico
y que en particular también vale la pena en el renglón donde dice trazas sospechosas mirar. Al parecer, según estos datos, en 2003 teníamos un serio problema en Colombia, y era que demasiadas aeronaves violaban el espacio aéreo colombiano, ¿sí? O intentaban utilizar el espacio aéreo colombiano para el narcotráfico. Y la tabla es interesante porque nos muestra cómo progresivamente la acción de la Fuerza Aérea logró disminuir al máximo que el espacio aéreo colombiano fuera utilizado por aeronaves, tanto extranjeras como locales, sin autorización para cumplir justamente estos cometidos delictivos como tal. Y estas operaciones las realizó simultáneamente con las otras operaciones que estoy mencionando arriba. Igual, como resultado de estas operaciones, pues inmovilizar aeronaves, sin utilizar algunas aeronaves, y también en una extensión que se hizo del tratado Irish-Daniel, ¿estoy bien? También se extendió luego al control en las áreas marítimas de Colombia, en este mismo sentido, para impedir a toda costa, justamente que también por vía marítima se cumpliera con los tráficos de drogas o de armas. En esta circunstancia vale la pena destacar un tercer elemento en este cuadro, que no es numérico. Las imágenes de arriba del cuadro son muy significativas que mientras desarrollaba estas operaciones de fuerza, tanto directamente contra el grupo armado ilegal, como también contra los carteles del narcotráfico, la Fuerza Aérea también siguió cumpliendo sus otras misiones de apoyo y desarrollo y sobre todo de carácter humanitario en Colombia. Es decir, simultáneamente la Fuerza Aérea cumplió sus misiones tanto de atención médica, cooperación en el desarrollo con otras fuerzas, de operaciones contra los mismos narcotraficantes, de rescate de personas, de transporte de alimentos y vituallas. Por ejemplo, recuerden el paro del Carare, quien estableció el puente aéreo, allí fue la fuerza para llevar alimentos, de combate de incendios, situación que tuvimos recientemente de nuevo. Permanentemente la Fuerza Aérea ha estado comprometido con el cumplimiento de esas misiones. Sin, vuelvo a decir, ahí tendrían ustedes tres tipos diferentes de panoramas donde la Fuerza Aérea ha estado comprometida justamente en ese tipo de situación. Ahora, lo más interesante es que pese al incremento de operaciones, también sería interesante constatar que en ese marco la Fuerza Aérea al mismo tiempo es la que menos tiene quejas por violaciones a derechos humanos y VIH. Y eso hace parte tanto de aprendizajes como de un empeño institucional que también arranca alrededor de 2002-2003 y que ustedes pueden ver en la gráfica. Tal vez si miran que en el 2006 pues hay un alto número de operaciones significativas, mirarían que sin embargo la raya que está en color rojo, pero no sé si todos la alcanzan a ver, muestra que escasamente hubo 2 investigaciones por justamente quejas sobre posibles violaciones al VIH y a los derechos humanos. Y en esto la Fuerza Aérea no solamente ha tenido un récord de ser la que menos tiene quejas en ese sentido, la que menos tiene procesos también en ese sentido, casi que podemos decir tiene 1 o 2 procesos máximo si comparamos con otras fuerzas, sino que además la Fuerza Aérea fue pionera en el desarrollo justamente de unos elementos que son importantes para que esto no sea simplemente una declaración como tal, sino un compromiso institucional, y tiene que ver con el desarrollo de la figura del asesor jurídico operacional. La Fuerza Aérea es la primera en instaurar a su interior la figura de un asesor jurídico que se encarga justamente de evaluar que ninguna operación se va a desarrollar sin previamente constatar que no va a haber daños colaterales o afectaciones a el VIH cometidas en el desarrollo de la operación. Tan significativo resultó este desarrollo de la Fuerza Aérea que solo posteriormente lo copiaron, si me permiten la expresión, la Armada Nacional y el Ejército Nacional. Pero la Fuerza Aérea entonces fue la pionera en este marco. Y eso nos lleva justamente
a la tercera fase de desarrollo de operaciones, que son de pronto las que han tenido como más éxito mediático, curiosamente. Y es curioso porque de alguna manera pareciera olvidarse de ese esfuerzo sostenido desarrollado entre 2003 y 2014 que les mencioné hace un rato, y solamente pareciera que del 2007 en adelante, con la neutralización de algunos cabecillas del grupo armado ilegal FARC, pareciera que entonces ya estábamos hablando de verdaderos éxitos contra este grupo en el marco del desarrollo del conflicto armado interno en Colombia. Aquí destaco algunas de las operaciones para hacer una precisión. Entre 2007 y 2011, a partir de las directrices trazadas por el Gobierno Nacional, justamente hubo un énfasis en intentar neutralizar a los principales cabecillas de los grupos armados, o en particular del grupo armado FARC. ¿Sí? Y eso llevó justamente a eliminar en gran parte, a neutralizar en gran parte al secretariado de ese grupo, neutralizar justamente a los miembros de ese secretariado, con tanto éxito que en 2011, con la neutralización de Alfonso Cano en la operación Odiseo, si alcanzan ustedes a ver allí, pues casi que se cumple un cometido, porque justo 3 meses después, el grupo armado acepta sentarse a la mesa en La Habana. Eso debe quedar claro. El hecho histórico no son los diálogos. El hecho histórico es 2012, cuando aceptan sentarse en La Habana a dialogar. Y aceptan 3 meses después de que su otro cabecilla, alias Alfonso Cano, fue neutralizado. En una campaña entonces que iría desde 2007 a 2011 progresivamente, arranca con Nero Acacio en Guainía, la operación Sol Naciente, y en casi todas estas operaciones, no en casi todas, en todas estas operaciones, la Fuerza Aérea se destacó. Y se destacó a partir del desarrollo de una táctica específica, que es la que justamente estoy denominando bombardeo de precisión, y hago esa alusión por una sencilla razón, porque algunos tienden a confundir el término con otro que pertenece a un pasado histórico, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, que es el bombardeo estratégico. Y yo les invitaría entonces a que revisen en detalle. Bombardeo estratégico tiene otra connotación, tiene que ver con una operación de carácter mucho más masivo, mientras que aquí estamos hablando de utilizar unas herramientas que permiten, con una precisión certera, concentrarse en un blanco específico para neutralizarlo sin mayor daño colateral y sobre todo con el mínimo de afectaciones al DIH como tal. Y ese es un atributo que también desarrolló la Fuerza Aérea, en parte con ayuda de los Estados Unidos, pero enseguida les voy a aclarar que eso tampoco podría ser tan cierto. Y de 2012 en adelante, pues se han seguido las operaciones, pues ya no tanto concentrados en el secretariado, sino ahora en los mandos medios o en otros cabecillas de menor rango de ese grupo como tal. Pero sí queda claro que se ha continuado entonces, se continúa hasta 2015, con esta serie de operaciones que finalmente son las que permitieron que haya diálogos, ¿sí? Si en 2012 estamos en diálogos, es gracias a esto. Pero no solo por esto, sino por el esfuerzo sostenido que también mencioné con las otras operaciones como tal. Podemos entonces concluir con lo siguiente. De pronto debería quedar claro hasta aquí que en términos de lo que les mencioné, de lo que cité de Colin Ray, sí hubo una victoria decisiva de carácter estratégico. Si en La Habana están dialogando, es gracias justamente a este esfuerzo que se ha desarrollado. Pero miren lo interesante. Para este trabajo me concentré en consultar más fuentes foráneas, estadounidenses o europeas, sobre cómo veían el fenómeno colombiano. ¿Por qué? Por lo que les mencioné hace un rato, de que si en 1998 también desde afuera estaban mirando a Colombia
como un Estado fallido, pues también ahora valdría la pena mirar qué interpretaciones nuevas habían sobre el fenómeno en Colombia. Y es interesante mirar cómo esta serie de autores, Thatcher, Ramsey, Spencer, Moyar, destacan cómo ya desde el 2002 podíamos hablar de victoria. Desde 2002 insiste Spencer. Thatcher habla de victoria de 2004. Están hablando del conflicto colombiano, están hablando de la acción de la fuerza pública colombiana y específicamente de los éxitos logrados por la Fuerza Aérea en esta campaña, o en esta serie de campañas. Ramsey en 2008. Moyar dice, sí, listo, una serie de éxitos destacables entre 2007 y 2008, pero justamente está la victoria estratégica en 2012, es porque ya se logra que se sienten a dialogar estos personajes en La Habana. Pero hay otra connotación más interesante en lo que estos expositores externos nos presentan y que intento resumir aquí a partir de las cifras y detalles anteriores, y que tiene que ver con que estos autores no están hablando de que el éxito se dio al Plan Colombia, y en esto lo que quiero hacer es una salvedad que no estoy en el discurso político que hace poco destacaba los tantos años que cumplió el plan como tal, porque estos autores son muy claros en decir, mire, en realidad los colombianos, y ojo con eso, todos estos autores son gringos o europeos, dicen, son los colombianos los que tuvieron éxito. Son los colombianos los que lograron estas victorias decisivas. Y si acaso alguien consulte en detalle lo del Plan Colombia, el Plan Colombia se anunció, pero comenzó a funcionar casi año y medio después, casi 2 años después, como tal. Y nosotros ya habíamos obtenido algunos de los éxitos que destacan algunos de estos autores. Y ellos reconocen que es una capacidad colombiana que se manifiesta incluso en 2 elementos. Justamente en un aprendizaje colectivo de parte de la dirigencia, pero sobre todo de nuestra fuerza pública, en el diseño, desarrollo y ejecución de planes en cada uno de sus niveles, ¿sí? De la estrategia militar general, de la estrategia operativa o incluso en el propio campo de combate, llámese Plan Colombia, llámese Plan Patriota, llámese Plan Espada de Honor, pero ha sido una sucesión de planes que progresivamente, algunos con fallas, algunos con aciertos, han ido construyendo toda una capacidad de ensayo-error, ¿sí? Justamente para alcanzar la situación que tenemos hoy. Pero de la mano con eso, insisten estos autores, la fuerza pública en particular desarrolló justamente eso, un capital humano capaz de planear, conducir y ejecutar esa serie de operaciones que condujeron a las victorias decisivas. Y esto es muy interesante porque en ocasiones lo ve uno mucho en los medios, lo ve incluso a partir de algunos colegas, se la pasan repitiendo que entonces todo no llegó de Estados Unidos, ¿sí? Todo no llegó de afuera, que es dinero de Estados Unidos. No sé si han visto las proporciones del Plan Colombia. Las proporciones del Plan Colombia, casi el 80-90% de los aportes financieros son colombianos. No son de Estados Unidos, son colombianos. Es de nuestro bolsillo, es de nuestros impuestos, el aporte. Y lo curioso es que son los autores extranjeros los que perciben eso. Y los colombianos entonces tienen otro referente en ese sentido. Un problema de interpretación historiográfica, o en este caso diría, como no ha sido historia, sino que ha sido interpretaciones de otros colegas de las ciencias sociales y políticas, entonces tal vez no han sido acertados en ese tipo de marco. Y cierro entonces aludiendo que la Fuerza Aérea Colombiana en todo este proceso, y también lo destacan estos autores, justamente hizo algo que es lo que interesa que ustedes se lleven en su bolsillo para pensar. Durante todo el tiempo que ha durado el conflicto colombiano, quien ha garantizado el dominio del espacio aéreo ha sido la Fuerza Aérea. ¿Sí? Tal vez no me explayé demasiado sobre eso, pero es un elemento que, sobre todo para la oficialidad presente, es claro. El dominio del espacio aéreo, por fortuna, nunca ha sido, ha caído, pues, o ha estado en peligro de ser dominado por estos otros colombianos que están en los grupos armados ilegales. Segundo, ese gran desarrollo de las plataformas aéreas de inteligencia en efecto marcó un antes y un después con respecto al conflicto. Pero el esfuerzo sostenido
también lo sostienen estos autores, perdón la redundancia, ha sido justamente el que nos permita hoy la posibilidad de entreverar que estamos a punto de lograr una paz aceptable en el país. Y en particular, había necesidad de dar un puntillazo. Ese puntillazo se llamó, los bombardeos de precisión. Entonces, espero haber cumplido con mi propósito de destacar que el cese del conflicto colombiano, con el perdón de otras fuerzas, también ha sido un neto aporte de la Fuerza Aérea Colombiana, pero que esto no es investigación ya terminada, esto necesita todavía profundizarse más, cada una de las operaciones, esto necesita estudiarse todavía mucho más, porque son elementos que se pueden convertir en doctrina tanto para futuro desarrollo de nuestras fuerzas, pero al mismo tiempo para entender que es gracias a este tipo de aportes que construimos Estado-Nación en Colombia. Muchas gracias.